Buenos días a todos. Ya puedo oler el tocino en los hot dogs. Al estar recorriendo la semana de escuela bíblica, pasamos varios tiempo en oración y en nuestro esfuerzo de crear un ambiente para nuestros niños, para darles la mayor oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Así es de que al repasar un poco lo que estuvimos aprendiendo en la semana, una de las cosas que me encantan de la escuela bíblica de vacaciones es que tan sencillo hacen o presentan el evangelio. Hoy tienen ustedes un boletín. Y en el boletín quisiera que ustedes escriban del 1 al 5. Porque cada día había un versículo bíblico, un punto de la Biblia. Y el primero fue este: Dios es un amigo que es real. Estaba esperando que le respondieran los niños que estuvieron en la escuela. Líderes y niños, ayúdenme. Dios es un amigo que es real. Y esa era la respuesta para ese versículo. Y cada uno de esos días, todo empieza con el de que saber que Dios es un amigo y una palabra sencilla explica la naturaleza de Dios. El primero es que Dios es un amigo que es real. Y estuvimos viendo la historia de Elías. En un momento en la historia donde pensaron que Dios estaba muy lejos. Y Elías era un profeta de Dios que todavía estaba luchando para que el Espíritu de Dios estuviera con su pueblo. Pero la gente, la mayoría, estaba yendo hacia otros, a adorar a otros ídolos. Y entonces tuvieron una competencia. ¿Cuál Dios iba a aparecer primero? ¿El Dios de Baal o el Dios verdadero? Y vemos los profetas de Baal que hicieron todo lo que pudieron para tratar de lograr que su ídolo, su Baal, pudiera responder con fuego. Y nada pasó. Y luego Elías solo estaba como jugando con los profetas de Baal. Y les pidió que echaran agua en el sacrificio, casi haciéndolo imposible para que el fuego cayera sobre ese altar. Y finalmente, cuando él construye el altar y ora a Dios, Dios manda fuego sobre ese altar. Es nuestro Dios el que apareció en ese día, para recordarnos que Dios es un amigo que es real. Y también vimos el libro de Job. Juan capítulo 6, versículo 69. Creemos y sabemos, dice la Biblia, que tú eres el Santo de Dios. Y por última vez, Dios es un amigo que es real. No solamente Dios es un amigo que es real, pero es un amigo que nos ama. Dios es un amigo que ama. Y a través de la historia de Jonás, un profeta de Dios, en donde Dios específicamente le pide a Jonás que vaya a la tierra de Nínive.
¿Y fue Nínive? ¿Fue Jonás a Nínive? No, he does the complete opposite. No, hace totalmente lo opuesto. And so God divinely intervenes. Y Dios interviene divinamente. And finally, as Jonah shows obedience, Y finalmente cuando Jonás obedece, Jonah goes to Nineveh él va a Nínive and shares what God has told him to share. y comparte lo que Dios le dice que comparta. And even though the ending of Jonah, I'm sorry. is A pesar de que al final de del libro de Jonás not necessarily a positive one, no es muy positiva, que digamos, God shows that he loves the land of Nineveh Dios muestra que ama a la gente de Nínive by forgiving them al perdonarlos as they repented for their sin cuando ellos se arrepintieron de sus pecados and changed their ways. y cambiaron su manera de vivir. In John chapter 13, verse 34, En Juan 13:34 says, just as I have loved you, dice, tal como yo los he amado, you should love each other. ustedes deben amarse unos a otros. And so God is a friend who loves. Así es de que Dios es un amigo que ama. God is also a friend that we can trust. Dios es también un amigo que podemos confiar. Trust. Confiar. And we see the story of Jesus for the first time. Vemos Yes, la historia de Jesús por primera vez en la escuela bíblica, where Jesus is sleeping on a boat. donde Jesús estaba durmiendo en un barco. And I can't tell you how many people on this day Y no te puedo decir cuánta gente en ese día needed a box fan. necesitaba un ventilador. And we see Jesus sleeping calmly on this boat Y vemos que en la historia que Jesús estaba durmiendo muy tranquilo en ese barco. as a storm is around him. Como hay al momento que había una tormenta alrededor de ellos. And people are crying out to God to save them. Y la gente estaba, los discípulos estaban pidiendo a Dios que los salvara. And yet Jesus was calm. Y Jesús estaba muy tranquilo. And in which Jesus comes out, Y cuando se levanta Jesús, immediately Jesus calms the storm. Jesús calma la tormenta. And it shows us that God is a friend that we can trust. Y nos dice que Jesús es un amigo que podemos confiar. God is a friend that we can trust Dios es un amigo que podemos confiar because we know that Jesus is God by his power. porque sabemos que Jesús es Dios por su poder. It is Jesus who calms the storm. Es Jesús el que calma la tormenta. It is by God Es por Dios that we see que podemos ver the power of Jesus Christ. el poder de Jesús. And when we know that Jesus has this power, Y cuando sabemos que Jesús tiene ese poder, it is the disciples who react in such a way los discípulos reaccionan de cierta forma that says, who is this man? que dicen, ¿quién es este hombre? That even the clouds and the rain and the wind obey. Que aún los vientos y las nubes lo obedecen. And we are reminded Y estamos siendo recordados that God is a friend we can trust. que Dios es un amigo que podemos confiar. John 14:27 Juan 14:27 says this, dice así, I am leaving you with a gift, les dejo un regalo, peace of mind paz mental and heart. y de corazón. God is a friend forever. Dios es un amigo para siempre. We walked through with the students Estuvimos compartiendo con los niños Jesus' death and resurrection. acerca de la muerte y resurrección de Jesús. They got to see the tomb Pudieron ver la tumba in which Jesus en la que Jesús is laid after he dies on the cross. fue puesto después de haber muerto en la cruz. There's this man, Hay un hombre, his name is Lee Strobel. se llama Lee Strobel, He's one of my favorite writers that I use to teach the students. es uno de mis autores favoritos que uso para compartir con los jóvenes. The proof of Jesus' death and resurrection. La prueba de la resurrección de Jesús. For those who might not know his story, Para aquellos que no conocen su historia, he was a writer for the Chicago Tribune. él escribía para un diario de la ciudad de Chicago He was an atheist. y él no creía en Dios. And when his wife became a Christian, Y cuando su esposa se convirtió a Cristo, he sought out to disprove Jesus él se propuso el probar que Jesús no existía. because he believed Porque creyó that if he could disprove Jesus' death and resurrection, que si él podía probar que Jesús no existió y no murió en la cruz, he could prove to his wife that she Y- should not be a Christian. y que también no había resucitado, entonces le podía probar a su esposa que no existía Jesús. And it was through those years of research that he found out Y es a través de esos años que él dedicó para investigar que él se dio cuenta that
that we can undeniably que sin lugar a dudas prove the execution of Jesus Christ. podemos probar la ejecución del Señor Jesús, That it is not just the Bible que no solamente en la Biblia that has a record of Jesus Christ's execution, hay un récord de la ejecución del Señor Jesús, but even atheists pero aún los ateos who agree to the fact that Jesus Christ died on están en acuerdo de que Jesús murió en una cruz, a crucifixion death. una muerte de cruz. And he uses the letter E Y él usa la letra E to walk through the proof of his resurrection. para estar hablando de la prueba de su resurrección. Some of those were Algunos de esos fueron the proof of the empty tomb, la prueba de la tumba vacía, the early text in which we have to prove el texto antiguo con el cual podemos probar Jesus Christ living and dying, que Jesús vivió y murió, and specifically the eyewitnesses. especialmente acerca de los testigos que hubo. One of the largest truths that we can find to this Una de las verdades más grandes que podemos encontrar acerca de esto is how quickly Christianity spread. es qué tan rápido creció el Evangelio. How we see that today we are standing in a church Y cómo podemos darnos cuenta que hoy en esta hora podemos estar aquí en la iglesia in which all that Jesus Christ went through on the cross y podemos saber de que todo lo que pasó Jesús en la cruz happened thousands and thousands of miles away from us. ocurrió hace Another continent. miles de millas en otro continente. And it are these proofs Y estas pruebas that we have que tenemos of Jesus' death. de la muerte de Jesús y resurrección. And there's one prophecy that I want to bring up. Y hay una profecía que quiero traer. It's the prophecy of saying that Jesus Christ would break no bones in his death. Es la profecía que habla de que Jesús no se le romperían los huesos. You see, what was common Lo que era común in a cross crucifixion, en una crucifixión, that they would be up there for hours, de que ellos, los que estaban ahí arriba crucificados, iban a estar por horas. and they would usually die from suffocation. Y normalmente iban a morir sofocados. And so what they would do, if it was taking a long time, Y lo que hacían es de que si tardaban mucho en morir, is they would break their bones. le rompían sus huesos. So that way they could lift themselves up to breathe better. Los huesos de sus piernas para que no pudieran levantarse y respirar. But that's not what happened to Jesus Christ. Pero eso no es lo que pasó con el Señor Jesús. They actually set a spear Ellos le encajaron una lanza en su costado, and this was the proof of his death, Y esto era la prueba de su muerte, which was another prophecy proven from the Old Testament. lo cual era el cumplimiento de otra profecía en el Antiguo Testamento. And it's John 11:25, Y en Juan 11:25, in which Jesus says this, en lo que Jesús dijo esto: I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. Anyone who believes in me will live, El que cree en mí vivirá, even after he dies. aún después de haber muerto. And so God is a friend forever. Así es de que Dios es un amigo para siempre. And number 5 El número 5 is God is a friend for everyone. es God is a friend for everyone. Dios es un amigo para todos. Everyone in the congregation. Todos en la congregación. Awesome. And it's John 3:16 Y en Juan 3:16 that it says this. dice así: For this is how God loved the world. Pues Dios amó tanto al mundo He gave his one and only Son, que dio a su único Hijo so that whoever believes in him para que todo el que crea en Él will not perish, no se pierda, but have everlasting life. sino que tenga vida eterna. And we are finally reminded that God is a friend for everyone. Y nos recuerda una vez más que Dios es un amigo para todos. We hear about the story of Lydia. I'm sorry. The story of Lydia. Escuchamos la historia de Lidia. In the book of Acts, En el libro de Hechos we see Paul vemos a Pablo. meet quite a few different people Se encuentra con diferentes personas in their walk of life. en su diario caminar. Lydia was one of them. Y Lidia era una de ellas. She was a rich woman Era una mujer rica who dealt with purple cloth, que estaba lidiando con telas de púrpura, which was known to represent royalty, que representaba a la realeza. which is how she was so rich. Y es como ella llegó a ser tan rica. And we meet a Roman soldier, Y conocemos un soldado romano. and we meet a demon-possessed woman. Y también conocemos o vemos la historia de una mujer poseída. And in the book of Acts, En el libro de Hechos we see multiple people vemos a varias personas come to Christ el venir a Cristo in different places in en, their life, en diferentes áreas de su vida. which reminds us Lo cual nos recuerda that God is a friend forever. que Dios es un amigo para siempre.
Y al estar recorriendo todo esto a través de la escuela bíblica, we had a time to respond with our students. tuvimos un tiempo para que los niños respondieran. There was a point in time Hubo un momento that we asked our students que le preguntamos a los niños to pray a prayer. que hicieran una oración. And if they prayed this prayer, Y si la hacían, to come find one of our pastors. que buscaran a uno de los pastores. And there were so many people that were lining up Y había tantos niños en fila that Dina had to play a second song, que la hermana Dina tuvo que tocar otro canto, in which I know for me personally, en el que supe que para mí personalmente, I walked with the students yo estaba con los estudiantes, los niños, through what it means to accept Jesus Christ into their life y les expliqué lo que significaba aceptar a Cristo en su corazón and their next response. y su próxima respuesta. I told them that we are called to respond to two things: Y les dije que podían responder en dos formas: to repent, Rep- to be baptized, arrepentirse y bautizarse, to ask for forgiveness of our sins, de pedir perdón por nuestros pecados and to symbolically y simbólicamente die to ourselves and go under water morir a nosotros mismos y entrar al agua and come back up y salir del agua a new woman or a new man of God. a una nueva persona de Dios. And that is what we see through the story of Lydia Y eso es lo que vemos a través de la historia de Lidia, as she made the decision to be baptized. cuando ella tomó la decisión de bautizarse. And it's this response that we wanted the students to be able to make for themselves. Y esa es la respuesta que buscamos que los niños, respondieran. And so we gave them these cards. Y les dimos unas tarjetas. And before we gave them these cards, Antes de darles esas tarjetas, we let them know to ask them to fill them out. They had 3 responses on them. les pedimos que llenaran y tienen 3 respuestas que poner. That they made the decision to give their life to Christ for the first time, Que tal vez tomaron la decisión de aceptar a Cristo por primera vez, the opportunity to rededicate their lives to Christ, la oportunidad de rededicar su vida or to be baptized. o desbautizarse. And we had one student actually fill out all 3. Y tuvimos a un niño que llenó las 3 opciones. Wanted to give their life to Christ for the first time, Querían dar su vida por primera vez, a Cristo, also rededicate it, también rededicarse and interested in being baptized. y interesantemente bautizarse también. And of the 49 students that we had, Y de los 49 niños que vinieron, we had 27 response cards, tuvimos 27 respuestas, in which each and every one had one of those filled out. con cada una de esas respuestas llenadas. And I believe the reason for that response is this. I'm sorry. I believe the reason for that response is this. Creo que la razón por esa respuesta fue, Each week or each day we had a Bible point. cada día tuvimos un punto bíblico. We talked about how God is real, Hablamos de cómo Dios es real, how he loves, cómo Él ama, how he trusts, how we can trust in him, podemos confiar en Él, how he is a friend forever como Él siempre es un amigo para siempre and to everyone. y para todos. But the fact that we repeated the fact that God is a friend, Pero el hecho de que repetimos que Dios es un amigo, that was the one that stuck to me. esa es la que más se me quedó presente. You see, it's easy for us to understand Es muy fácil el entender that God plays the role as our creator, que Él es nuestro creador, as our savior, nuestro salvador and as our father. y como nuestro Padre. But God is also a friend. Pero Dios también es nuestro amigo. In the book of Exodus, En el libro de Éxodo we see a moment vemos un momento with Moses. con Moisés. There was this tent that they had, Había esas tiendas que tenían in which was called the tent of meeting. que se llamaba el tabernáculo, como un lugar de reunión. And all of the Israelites knew Y todo lo que los israelitas sabían that when it was time to speak with God, es de que cuando era tiempo de hablar con Dios, they would go to this tent. irían a esa tienda. And there would be this cloud pillar that would enter the tent, Y había una nube que estaba sobre esa tienda, in which represented God. que representaba a Dios. And from the chapter of Exodus of 33, we actually see a moment in which Moses meets with God, Y en el capítulo 33 de Éxodo vemos un momento donde Moisés tiene un encuentro con Dios. and actually tells us that God and Moses were speaking as though they were friends. Y en ese pasaje nos dice que Moisés y Dios estaban hablando como si fueran amigos. God is not just our creator, our father, and our savior, Dios no solamente es nuestro creador, nuestro salvador,
But he also desires a relationship to us similar to the ones that we have with our friends. pero también desea una relación como la que tú tienes con tus amigos. And I believe that it is this point Y creo que es en este punto that the kids really got to see this week. que los niños pudieron ver en esta semana That God is a friend who is real. que Dios es un amigo que es real, God is a friend who loves. que ama, He's a friend we can trust. en el amigo que podemos confiar, A friend forever un amigo para siempre and a friend for everyone. y amigo para todos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we say thank you. Padre Celestial, te damos gracias. We come together today Nos reunimos en este día to celebrate the time that we have gotten to take this week para celebrar el tiempo que tuvimos esta semana, to share your word to the de students, compartir tu palabra con los niños to remind them that you are a friend, y recordarles que eres un amigo, that we can trust you, que podemos confiar en ti, that you have given us everlasting life, que nos has dado vida eterna, and not to just one of us individually, y no but to, nada más para uno de nosotros, but to everyone, pero God. para todos, Señor. That you gave us your Son, Que nos dice tu Salvador, tu Hijo, who died on the cross for us que murió en la cruz por nosotros and resurrected y resucitó and is coming back again, y va a God. regresar una vez más. And I pray that we hear these words Y oro para que escuchemos estas palabras and it sets a fire into our hearts, y encienda un fuego en nuestro corazón. that we have such a response Que tengamos una respuesta tal that all we want to do when we hear of your Son, Jesus que Christ, todo lo que podamos hacer cuando escuchemos el nombre de Jesús tu Hijo is worship and serve you with every breath that we es have. adorarte y servirte con cada respirar que tenemos. To receive your Spirit, God, De recibir tu Espíritu Santo, Dios. to make the decision to repent and to de be hacer nuestra baptized, decisión de arrepentirnos to live a life of y righteousness, vivir una vida de justicia. not because you demand it from No us, porque la demandas de nosotros, but because you have offered it to us, pero God. porque nos la ofreces. And I pray, God, that we may have that Y response, Señor, ruego que tengamos esa respuesta. that we don't walk away from this room, Que no nos vayamos de este lugar we don't walk away from this week y no nos alejemos de esta semana forgetting about your word olvidando lo que dice tu palabra and the love that you have provided for y us. del amor que nos has provisto. But beyond this time, Que más allá de este tiempo we spend each and every day que pasamos cada día serving you. sirviéndote, We say thank you for all of these te things. damos gracias por estas cosas. Thank you for Vacation Bible Gracias School. por la escuela bíblica. And thank you for all of those who came and served you. Gracias por los que vinieron y sirvieron. We pray for the children Gracias y oramos por los niños that they may make a decision to be with you forever. para que tomen una decisión de estar en relación contigo para siempre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.